Majestic is your name, Adonai, Adonai. All creation sings your name. Señor les bendiga, bendito el Señor. Dios bendiga a la iglesia digital. Que el Señor bendiga a los hermanos que nos están escuchando, que se están conectando. Quiero empezar esta transmisión desde este lugar a donde nos estén escuchando, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. Ese pasaje de Isaías 53, que por sus llagas hemos sido curados. El papá de la hermana Marta Cortés, el hermano Jesús, en este momento nos está escuchando desde San Roque, a unas 2 horas y media de acá en auto. El hermano tenía un problema, es un hombre ya de edad, y tenía incontinencia urinaria. Vamos a decirlo desde aquí. No se movía de la casa porque es un hombre que toda la vida ha trabajado el campo, corta caña, cultiva cacao, café, tiene animales en su finca. Y de un momento a otro empezó a sufrir una enfermedad, incontinencia urinaria, y empezó a utilizar pañales. Y entonces su nieta y su hija me dijeron: pastor, mi abuelo y mi papá están muy enfermos. Él pertenece a esa casta de evangélico que ya no ha vuelto a nacer, que dicen: el Señor me sano, me muero, punto. Esa casta, ese linaje, esa estirpe de evangélicos no volvió a salir en estas generaciones que nos han precedido. Y él dijo: pues yo no voy a ir donde ningún médico. Incluso yo hablé con él y le recomendé que fuera donde un médico. No sé cómo, pero su familia lo convenció a que fueran y visitara a Semillas de Mostaza. Él vino y me dijo: pastor, yo hice este viaje, estoy enfermo, me da vergüenza, pero yo sé que yo me voy a ir de aquí, de Semillas de Mostaza, aliviado. Estaba usando pañales. Iba y se sentaba ahí. Yo le puse la mano un par de veces. Y él me decía: yo sé que Dios me va a sanar en este lugar. Ayer habló con la hija y le dijo: recuérdele al pastor que yo había ido a Medellín. Me habían dicho que fuera a la iglesia. Y yo había dicho que si iba allá, iba a volver, pero aliviado. Dígale que estoy aliviado. Que ya no estoy utilizando pañales. Que el Señor me sanó. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor es nuestro sanador. Me dijo también la hermana Erna, que tanto la hemos mencionado, que oráramos por un niño, Dylan, que lo habían dejado en la calle, me dijo así, llorando, que entonces lo habían recuperado y se lo habían dado a un familiar para que lo adoptara, y ese familiar tampoco quiso adoptarlo. Y me decía la hermana Erna llorando: pídale a Dios que ese niño Dylan, que tiene 2 años, se consiga un hogar para que lo puedan adoptar. Amén. Quiero saludar también a cada una de las personas que están en sintonía. Al hermano Alexander Mejía en los Estados Unidos, el Señor le bendiga. Quiero saludar también a una persona en Europa, Naila Rojas Ospina, en España. Dijo: los estoy escuchando, saludos. También a la hermana Daisy, está en Europa, en España, el Señor le bendiga. Dios bendiga también al hermano Johan, está en la ciudad de Bogotá. El Señor ha glorificado su nombre también, dándole sanidad a él. Yo también quiero saludar a la hermana Doris, ella está en Ayapel. Estoy hablando de regiones preciosas de Colombia. También al hermano Eugenia en Supía. Bendito el Señor. Y ahí nos vamos uniendo para la gloria y honra del Señor. Al hermano Mauricio y a su querida madre Dolly en los Estados Unidos, el hermano Milé. También vamos a saludar hoy a Chile, la parte del norte, a Karina, está en La Serena, se llama así, Arica, Iquique y La Serena, creo que es así más o menos. Y también pues a los pastores Dexter y Marisol, ellos creo que están en una gira poderosa en el África, me han enviado la foto, nos gozamos poderosamente con lo que Dios está haciendo. Nuestras oraciones también por los hermanos de Venezuela, el pastor Donaldo, pastor Jonathan, que el Señor les bendiga mucho. No sé si alguien se me escape, pero es lo que hemos entendido que nos están viendo. Vamos a empezar el mensaje, la palabra santa del Señor.
Trataremos de no ser muy extensos. Hay una iglesia preciosa, amada iglesia digital, que ustedes están apoyando para que sea posible. Las personas que apoyan esta congregación, este proyecto que se llama Semilla de Mostaza, Dios les bendiga por su generosidad. Dios les bendiga por ese aporte que ustedes hacen voluntario. Llega y bendice y son patrocinadores de que la palabra del Señor corre y sea glorificada. A mí me gustaría, muy atentos hermanos, que esta iglesia local dijera un amén para esos hermanos que nos escuchan. Al nombre de Cristo, a su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso fuerte al Señor y empezamos. El título del mensaje es A solo un clic. Amén. Hay una regla de interpretación para estudiar la Biblia, la Torá, sobre todo el Antiguo Testamento. Las investigaciones profundas dicen el término kalba, que traducido así como Homer, y es la primera y la más famosa. Quiere decir ligero y pesado, o simple y complejo. Como no estamos en Jerusalén, ni estamos en la parte allá en el oriente, tendríamos que venir al lenguaje occidental, y en la lógica occidental equivale exactamente a un argumento así como con mayor razón, con mayor razón. Es la jerga occidental. Y vamos a apoyarnos en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 31, el versículo 27. Dice la palabra del Señor: ¿cuánto más después de que yo haya muerto? En signos de interrogación. El contexto dice es: yo conozco la rebelión de ustedes, Israel, y su dura cabeza. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Dios. Y entonces, según el simple o complejo, o con mayor razón, dice: ¿cuánto más después de que yo haya muerto? Si yo en vida hacen lo que hacen, ¿cuánto más si yo me muero? ¿Qué no van a hacer ustedes? Sigamos. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? Si lo primero ocurre, lo segundo sucederá con mayor razón. Jesús mismo lo utilizaba. Mateo capítulo 7, bendito el nombre del Señor. Evangelio según Mateo, a su nombre la gloria. Los hermanos que tienen Biblia pueden verificar. Mateo capítulo 7, el versículo 11. También el Señor se apegaba a esta regla. Dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Qué bueno, cómo me gusta eso. Si ustedes los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, y ustedes son malos, lo saben, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Esas cosas buenas, aleluya. Me gustan las cosas buenas que descienden del cielo, amén. Oh, santo el Señor, aleluya. Las cosas buenas que pedimos al Padre. Las cosas que actúan dentro de su voluntad, no dentro de nuestra voluntad, las cosas buenas que le pedimos al Padre. Amén. Sigamos. Jesús mismo entonces utilizaba este patrón constantemente a debatir con otros judíos de su época. Bendita la gloria santa del Señor. Lo menor, un padre humano cuida y da cosas buenas a sus hijos. Sería la parte menor. La parte mayor, Dios perfecto, cuida con muchísima razón a los suyos. Bendito el Señor. De lo que es más leve, puedo entender lo que es más. O sea, de lo pequeño, entiendo lo que es más. Ese es un concepto medianamente intenso. Hay que quitar varias cáscaras. ¿Con cuánta razón mayor queremos juzgar al Creador para bien por aquellos caminos que nos lleva durante nuestro día a día? A veces hacemos juicios al Creador. Todos hemos caído en eso. Yo mismo. Algún día tuve la estupidez de enojarme con Dios. Salmo capítulo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Por allá en Romanos, Pablo es más intenso de lo que nosotros pensamos. El tema de Pablo, como nos lo han enseñado a las iglesias evangélicas occidentales, es superficial. Desde una percepción investigativa y profunda, Pablo es otra cosa. Romanos capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia situación.
Es independiente mi situación a la suya. Es independiente mi dolor al suyo. Es independiente mi día a día que el suyo. Por más unidos que estemos, cada uno de nosotros tiene diferente forma de pensar. Incluso nuestro ADN es diferente a cualquiera de la raza humana. Y la cual nos encantaría que cambie esa situación que nosotros tenemos. Pero debemos entender que si Dios nos permite esa situación, 100% para nuestro bien. No es más, 100% para nuestro bien. Y mientras más rápido nosotros juzguemos para bien y estemos en paz con nosotros y tranquilos, más rápido se va a remover aquella prueba de frente que tenemos nuestro y vamos a poder ver el propósito de Dios en nuestra vida. Aunque no lo tengo en mi bosquejo, Romanos capítulo 8, 28 dice, y sabemos. Ustedes saben el resto, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, con un llamamiento celestial, con un llamamiento santo, con un llamamiento duradero, con un llamamiento vivo, con un llamamiento poderoso. A mí todavía me gusta leer la Biblia y predicar de la palabra. ¿Recuerdan lo que hablábamos hace 8 días? El gusto. Aleluya. Bendito el Señor. Perdónenme la analogía. Los que tomamos café, nos cansamos de tomar café con agua panela, lo que nos daban las abuelas. Y uno llegaba, abuela, dame un café. Y uno sentía que era dulce, era café con agua de panela. Ya los más sofisticados, pues nos gusta el café en grano, que lo podamos moler y que se destile gota a gota, lo botamos en cápsulas y nos volvimos más caché, más finos con el tema del café. Así es la palabra del Señor. Antes tomábamos agua de panela, ahora nos gustan las capas profundas, aleluya. Nos gustan los desafíos de la palabra, gloria a Dios. Nos gusta investigar la palabra santa, amar la palabra del Señor, encontrar vida en la palabra del Señor, encontrar que es luz, que es lámpara, que es miel, que es miel. Esta semana estaba orando y le dije, Señor, tu palabra es como miel. Pero la que destila del panal. Es diferente la miel que le venden a usted, agua de caña congelada, a la miel pura, la verdadera. ¿Cómo se llama esa línea de las abejas? Apicultura. Esa que sacan de allá, de la colmena. Esa que arrancan el pedacito y usted lo saborea todavía. Así es la palabra. No es un terroncito de azúcar, no es esplenda, es la palabra. Viva, eficaz, más dulce que la miel. A su nombre sea toda la gloria. Amén, amén, iglesia. ¿Alguien dice amén? El estatus legal de una persona o de un creyente puede cambiar retroactivamente según el veredicto final. Clasificación retroactiva. El dilema de los discípulos en el Calvario. Es un tema que casi no hablamos. A mí me ha tenido en expectativa toda la semana. Cuando Jesús de Nazaret es ejecutado como un criminal en el madero, su estatus legal, bajo la Torá de la época, queda fijado como un maldito fracasado. Maldito todo el que era colgado en un madero. El movimiento que él había sostenido se dispersó. Jesús bajo maldición y fracasado. Pero continuemos. Para los discípulos en ese momento lineal del tiempo, el movimiento había terminado en la ilegalidad, pero hay una palabra técnica que es la resolución en los 40 días. Ahí, la resolución en los 40 días. La clasificación retroactiva, el shock, el trauma, el impacto psicológico y legal para sus seguidores, los seguidores de Jesús de Nazaret. La cruz no fue solo una tragedia emocional, como a veces nos la presentan esa semana donde, no era solo una tragedia emocional. La cruz de Cristo no es solamente una escena desgarradora. Hollywood nos ha presentado escenas desgarradoras, Netflix nos presenta escenas desgarradoras, Disney nos presenta escenas desgarradoras y tantas cosas, pero fue más allá del impacto emocional. Fue una catástrofe legal y teológica. Bajo las leyes de la Torá vigentes en el siglo I, el shock sumió a los discípulos en la vergüenza legal. Ellos huyeron y se escondieron por temor a ser vinculados con una causa judicialmente maldita. El shock paralizó el grupo porque se encontraron en un vacío legal. Un vacío legal. Aquí tenemos 2 aspirantes a la policía, el Ejército Nacional de Colombia. Bendito el Señor. Y ellos se encontraron en un vacío legal. Imagínate tú.
Dentro de la legalidad, del marco legal, ellos estaban en la ilegalidad. A su nombre la gloria. A mí me gusta hablar de Jesús de Nazaret. Soy un apasionado por la cruz de Jesús de Nazaret. Creo que es lo que me ha sostenido, hablar de Jesús de Nazaret. Bendita la gloria santa del Señor. Y entonces, perseguidos por el derecho romano y espiritualmente desautorizados por la interpretación literal de Deuteronomio. Aleluya. 40 días. Este mensaje hubiera querido titularlo 40 días. No sé, me imagino que sí, es muy fácil. Los 40 días de la resurrección. ¿Sabes cuántos son 40 días? 1 mes y 10 días. ¡Wow! Bendita la gloria santa del Señor. Sigamos. Se necesitaron 40 días para que estos hombres rompieran el trauma legal de la cruz y volvieran a predicar a Jesús de Nazaret. Aleluya. Se necesitaron 40 días. Y yo oraba al Señor esta semana. Bueno, son mis oraciones personales con Jesús. Y dice que Jesús vino y lo primero que le dijo, paz a vosotros. Bendita la gloria santa del Señor. Tengan paz a vosotros. Hay una escena tremenda, terrible, porque estos hombres estaban traumados. Estos hombres necesitaban romper ese shock en el que habían quedado. Y ellos necesitaban volver a predicar. Y entonces había todo un tema legal, había todo un tema sistemático acerca de la resurrección de los muertos. Creo que eran los saduceos los que hablaban acerca de la resurrección de los muertos. Y entonces Tomás había dicho, no, yo no creo que Jesús haya resucitado. Yo tengo que, ahí está bajito, el 20:28, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Este Tomás era uno de los 12 llamado Didimo. Le dijeron los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él dijo, si yo no viera la señal, porque a mí no pueden decir que un fantasma va a aparecerse y me va a echar el cuento. Eso dijo Tomás. Yo tengo que verificar que Jesús de Nazaret y que Él ha resucitado desde entre los muertos. Bendito el Señor, y que Él no va a volver a morir. Porque había otros muertos que habían sido resucitados, pero o murieron o iban a morir. Pero Tomás dijo, no, yo necesito saber que Él era. Bendito el Señor. Y yo necesitaba el milagro. Sí, el cielo tuvo la delicadeza de tomarse. Yo no sé, hermana Rubí, ¿por qué me impactó a mí tanto esto? Debe ser porque soy medio empeliculado. Se tomó la sutileza, Jesús, el cielo, 40 días de explicarle a sus discípulos amados que sí, que Él había resucitado, que sí, que Él era el soberano, que sí, que era una causa no perdida, que Él era la causa de las causas, que era la resurrección y la vida y que había vencido a la muerte. Estas, hermana Nayeli, son las bases de mi evangelio. En esto está fundamentado mi fe, la roca inconmovible de los siglos, que, aleluya, bendita sea la gloria santa del Señor. Vamos a continuar con el bosquejo. Y entonces hay una declaración impresionante. El versículo 28, hay una declaración impresionante que dijo Tomás, cuando el Señor le dijo, Tomás, ven acá, aleluya. Qué bueno cuando el Señor nos llama, qué bueno cuando el Señor, no solamente un cuento pastoral, no solamente esos cuentos que nos contaban cuando estábamos pequeñitos, no, de Nacho Lee, sino la presencia santa del Señor en la vida del creyente, bendita la gloria del Señor. Y Tomás, que representa un gran sesgo de la humanidad, ¿saben qué terminó diciendo? Le dijo, ay Señor, Señor mío y Dios mío, a su nombre sea toda la gloria para siempre. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, hablándoles, persuadiéndolos acerca del reino de Dios. El 4, y dijo, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Bendita la gloria santa del Señor. Esos 40 días, a verlos en peliculados. ¿Imaginan Jesús reenamorando a sus discípulos esos 40 días? Hay una escena maravillosa, amada iglesia, Jesús desayunando con sus discípulos. ¿A cuánto les gusta el desayuno? ¿Cuál es la comida más importante para nosotros los viejitos? El desayuno. Jesús se sentó con ellos y les dio pescado, aleluya. Desayunó con ellos, bendita la gloria santa del Señor, convenciendo a Pedro, aleluya, convenciendo a cada uno de ellos que Él era el Señor. Ahí me quedé toda la semana, no pude avanzar más nada. 40 días, hermano, es que 40 días es mucho tiempo.
Aleluya. Y ellos lo vieron en la cruz, ellos lo vieron ser masacrado y después aparecerse. Y entonces Tomás le dijo, Rey mío, Señor. Pero no es reyesito ese. Usted a todo el mundo le dice mi rey y mi reina. No, Rey mío, Señor mío, Rey de la humanidad, Señor de mi vida. Soy su esclavo. Haga de mí lo que quiera. A su nombre sea toda la gloria. Amén. Y entonces, mientras Jesús estuvo con ellos, Él los acompañó en esa labor evangelizadora. Y luego les dice, quédense en Jerusalén, y luego ellos salen. El versículo 8 es más profundo de lo que parece. Necesitamos quitar la cáscara, una cáscara. Dice, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ustedes me van a ser testigos. Mencionan 4 regiones. La primera, Jerusalén, donde está el templo, o donde estuvo el templo. La segunda, Judea. La tercera, Samaria, eran los samaritanos, hermano Carlos, no tenían comunión con los judíos. Y luego dice, hasta la última etapa. Hasta lo último de la tierra. Lo último. Aleluya. Por allá podríamos ver a África, a Cirene, a romanos, a cretenses y a árabes, pero a Mesopotamia, a Capadocia, a Ponto, a Asia. Pero aquí dice, y hasta lo último de la tierra. Y menciona 4 aspectos. Se puede alegorizar ahí. No quiero alegorizar mucho la palabra, me gusta más lo literal. Y entonces dicen los expertos en la palabra del Señor que este versículo es un índice geográfico y el desafío es lo último. Aleluya. La confianza plena del Espíritu Santo. A ver si lo mastico un poco. Lo último. ¿Saben qué es lo último? La última etapa de la vida, cuando ya estamos viejos. Eclesiastés lo dice, capítulo 12. Es lo último. Ya lo último. Cuando no hay muelas, cuando el grillo salta y usted se asusta, cuando usted todo le da nervios. Bendito el Señor. Hay otras particularidades. Cuando se tiene que acostar temprano porque se va el sol y usted se queda dormido, o se queda dormido en cualquier lado, también es típico de nosotros los viejos. Por eso hay que hacer deporte, oxigenar el cerebro y la sangre, hidratarse, porque si no te quedas dormido en el metro y te pasas de estación. Bendita la gloria santa del Señor. Y hasta lo último de la tierra, la última etapa nuestra, la última etapa del creyente, la última etapa del cristiano. La última etapa que tenemos que atravesar. Bendita la gloria del Señor. Pero todo sale desde Jerusalén, donde estaba la presencia santa del Señor. Creo que algunos ya lo están entendiendo, no tengo que graficarlo mucho. Sigamos. El espacio no es kilómetros o logros humanos, sino en grados de consagración absoluta a Dios. Jerusalén, bendito el Señor. Recuerda que el Señor iba al templo. ¿A qué edad se perdió el niño Jesús? A ver los romanos. A los 12 se perdió, bendito. ¿Y a qué edad llevaron al niñito chiquitito? A ver los romanos. Aleluya. A la circuncisión, ¿lo recuerdan? Él fue a Jerusalén. Y luego dice también entonces que a Judea. ¿De dónde nació Jesús? Del linaje de David. Bendito el Señor. De Judea. Bendita la gloria del Señor. Y Samaria. Samaria era lo más indigno. ¿Recuerdan la conversación entre Jesús y la samaritana? Y él le dijo, Señor, ¿por qué me estás hablando a mí si no tenemos comunicación los samaritanos y nosotros? Y le dijo, ay mujer, si supieras dónde estás y quién es el que te dice, dame de beber. Tú le pedirías y él te daría agua de la vida. Bendice, que a veces no sabemos dónde estamos. A veces estamos en Samaria perdidos porque ni siquiera hemos pasado por Jerusalén y no sabemos de dónde viene el Mesías de la tribu de Judá. A su nombre sea la gloria. Y queremos ir hasta lo último, pero tenemos que pasar por estas 3 regiones. A su nombre sea la gloria. Amén. Lo último de la tierra. Hasta que nos convirtamos, como decía el hermano Brian, en la evidencia viva de Dios. ¿Cuándo sabemos cuándo parar y cuándo movernos? En este mundo con tantas consonantes, con tantas subidas y con tantas bajadas. Nos encanta esta geografía colombiana porque trayectos que se recorrerían en 2 horas toman 9 horas. Por las subidas, por las bajadas, por las cuestas. Y eso que ya están interviniendo en nuestras carreteras nacionales. Primero para ir a un pueblo era trocha todo, era trocha. Usted iba allí a Salgar, a Valparaíso o a Segovia, trocha, pura trocha. Pero ya hay pavimentación y ya están interviniendo en este tema. ¿Cuándo nos movemos o cuándo paramos? Recuerden que estamos trayendo una secuencia de los 40 días.
Y después de los 40 días el Señor le dijo, quédense, tranquilos, quédense ahí paraditos. Luego van a estar en Jerusalén, van a estar en Judea, en Samaria, y pues lo último, van a estar ya hasta lo último de la tierra. Pero ¿cuándo nosotros sabemos que tenemos que movernos? ¿Cómo sabemos cuando yo tengo que quedarme en mi trabajo actual, en mi casa actual? ¿Cuándo tengo que cambiar de barrio? Amén, aleluya. ¿Cuándo tenemos que cambiar de barrio? Ya, bendito el Señor, que no haya problema. Hay que cambiar de barrio, pues cambiamos de barrio y punto, no pasa nada. Sigamos. Y entonces, cambiar de trabajo, bendita la gloria santa. ¿Cuándo uno tiene que mantener lo que tenemos y cuándo cambiar? Qué interesante estas preguntas. Nosotros no lo sabemos porque nosotros nos equivocamos y los cálculos de nosotros no son asertivos. Usted lo único que tiene en este momento es esa respiración, porque usted puede planear para mañana, bendito el Señor, aleluya. Usted puede decir, yo tengo una proyección. ¿Recuerdan lo que les dije? Que queremos ir ante la presencia del Señor, que nos solucione la vida en 10 años. Señor, danos esto y esto y esto, y no te molestamos en 10 años. Si me das esto y esto y esto, nos vemos en 15. Bendita la gloria del Señor. Aleluya, sigamos. Y entonces, la última palabra la tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí sabe cuándo nosotros debemos de movernos. Cuando vivimos bajo la supervisión divina. Una cosa es vivir bajo la misericordia y otra cosa es vivir bajo la supervisión divina. Aleluya. ¿Conocen ustedes mujeres que no la supervisa a nadie? Que no le dan cuentas a nadie. Aquí en Colombia hay una jerga callejera, no le copian a nadie. Nadie. Y hay del que se meta con ellos, y hay del que se meta con ellas. Mujeres así. Son matronas. En algunas regiones son, ay, yo sí saco la pobre. Una cosa es estar bajo la supervisión divina. Cuando le entregamos al Señor nuestra supervisión. No, Señor, usted es el dueño de la empresa. Nosotros medianamente somos ni siquiera siervos inútiles porque no servimos para nada. Porque lo único que hicimos fue hacer lo que nos tocaba, no hicimos más allá, bendito el Señor. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estamos, haz de mí lo que quieras, la supervisión la tiene el Señor. Es que queremos bendición, pero no queremos supervisión. Sonó en versos sin tanto esfuerzo. Sigamos. Y entonces, bendita la gloria santa de nuestro Señor, la supervisión divina. Dios nos mostrará cuándo uno tiene que mantenerse y cuidar lo que tienes y cuándo uno tiene que cambiar. Dice la palabra, hasta lo último de la tierra. Yo no sé cuántos lo están entendiendo. La transición de las épocas. Gloria a Dios. Aleluya. La transición de las épocas. Yo creo que es muy fácil predicar acá porque casi todas son mamás. ¿Recuerda a su primer hijo? Era una cosita así, pequeñito. ¿Recuerda a tu primer hija? Aleluya. ¿Recuerda a tu primer hijo? Ya tienen hasta nietos, los nietos ya tienen hasta novias, ya están grandes. Son la transición de las épocas. Aleluya. ¿Recuerda cuando el niño era pequeñito, la niña era pequeñito y la llevaba, la vestías como una muñeca? Ya no puedes porque ya se pone la ropa tuya. Bendito el Señor. La transición de las épocas. Y entonces las etapas en las cuales uno tiene que sostener lo que tiene y mantenerlo y hacerlo constante. Y hay épocas en las cuales uno queda como en un debacle. ¿Recuerdan lo que dice Eclesiastés? Sí. Gracias, hermano. El Señor te bendiga. Permiso. Hay un versículo donde dice, hay tiempo de recoger y hay tiempo de perder. Hay tiempo de esparcir y hay tiempo de recoger. Tiempo donde usted reparte a diestra y siniestra. Pero hay otra época donde usted se recoge. Bueno, cuando está siendo supervisado por Dios. Y usted se recoge. Porque el Señor le dijo que se recogiera. Bendita la gloria del Señor. A su nombre la gloria. El Señor le dijo a los discípulos, quédense. No se muevan, no se vayan. Van a venir otras cosas y van a ir hasta lo último, pero por ahora quédese. Qué bueno la supervisión del Señor, aleluya. Qué bueno cuando el Señor nos supervisa, aleluya. ¿Y quién es su supervisor? El Señor, aleluya. ¿Recuerdan lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Tomás? Oye, esta iglesia está preciosa. Rey mío y Señor mío. Sigamos, aleluya. Y entonces, en ese debacle, un colapso de alguna estructura del ego. ¿Y saben qué representa eso, Samaria? Ese debacle
ese colapso de alguna estructura de nuestro ego. Hermano, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca dentro de mí. Pero a veces nos quedamos suspendidos en ese debacle, en ese colapso de nuestro ego, nuestro egocentrismo. Bendita la gloria santa del Señor. En ese egoísmo, bendito el Señor. Y no le damos prioridad a la supervisión de Dios. Y entonces, si desde nuestro egoísmo estamos tranquilos en la zona de confort, no nos mueve nadie, ni un terremoto. Oigan, ¿por qué me voy a mover? Pero si en nuestro egoísmo estamos desesperados, lo primero que queremos salir es corriendo. Cualquier bus nos sirve, cualquier ruta nos sirve. Bendito el nombre del Señor. No sé si puedo decir esto por redes, creo que sí. Estaban buscando a una menor, tenía como 13 años de edad. Desesperado, todo Colombia conmocionado, vamos a buscarla por un lado, por el otro. Pues ella se tomó el trabajo de hacerse, ¿cómo se llaman esos? ¿Reel? ¿Un reel? Un reel. Y dijo, mamá, papá, no me busquen más. Yo me enamoré, estoy bien, estoy feliz, déjenme gozar mi vida, yo voy a hacer mi propia vida. ¿Qué edad tenía la niña? 13. Eso salió, creo que está por ahí, se volvió viral, pero no es mi tema, sigamos. Y entonces, aleluya, un colapso, una estructura del ego en Samaria, en el cual no sabe lo que hacer y ya lo que tenía antes no te llena. Cuando estás en ese debacle, en ese colapso, hay algo, un término, tengo todavía tiempo, hay un término que se llama unas nubes cerebrales. Las nubes cerebrales es cuando se te mete una nube en la cabeza y no te acuerdas qué te comiste hoy en la mañana. Dicen que son nubes cerebrales. Y uno dice, uy, esta nube que pasó, uy, como si yo me sabía ese versículo porque es que no me fluye. Es una nube que está pasando por tu cerebro. Pero en medio de esas nubes cerebrales, bueno, no a los jóvenes, no me mires así, un hermano de 28 años me miró, no. Es a los adultos, ya después de los 50 más o menos, ya la gente adulta, bendito el Señor. Los jóvenes apenas están estrenando ese cerebro, a su nombre la gloria. Sigamos. Y entonces, bendito el nombre del Señor, la vida no te rinde, no sabe qué hacer. Lo que tenías antes ya no te llena. Es una señal que hay que ir para adelante. Cuando vienen esas situaciones que uno dice, bueno, Señor, ni para atrás ni para adelante, ¿qué voy a hacer? Pero esas respuestas se encuentran en la oración. Si usted no ora, usted no va a tener comunicación con el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 y 6. Creo que hasta el 8. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Los enfermos. ¿Dónde están los enfermitos? No, dice la Biblia, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria y a su nombre sea la gloria. Amén. Refrigerio para nuestros huesos. Cuando usted está joven no le duele los huesos, espere que pase el umbral de los 50 y ojalá no se haya preparado. Aleluya. Y dice la palabra, será medicina a tu cuerpo. A mí me gusta esta clase me empapo con esta medicina en las mañanas y refrigerio para tus huesos. Aleluya. Bendito el Señor. También dice que ninguno de tus huesos será quebrantado. Aleluya. Algunos hermanos saben que tenían huesitos cuando se les quiebra. Ay, ¿verdad? ¿Cómo me servía esto? Ya no. Pero cuando usted necesita sus huesos y usted los valora y sus músculos, dice, ay, mis rodillas me sirven mucho. Ay, mis pantorrillas sí que me sirven. Ay, mis manos sí que me sirven. Aleluya. Cuando usted va a tratar de hacer algo y no puede hacerlo, dice, ay, ¿verdad? ¿Qué me pasó? ¿Cuándo me inutilicé? Dice que será medicina a tu cuerpo. Me gusta esto. Es que Dios es nuestro sanador. Aleluya. En el Antiguo Testamento Él decía, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y dice en el Antiguo Testamento, en la Torá, que Él sanaría nuestras enfermedades y Él
en la Torá, en el Antiguo, dice que él no iba a enviar ninguna de las 10 plagas que envió a Egipto. O sea, el Señor es nuestro guardador. Nos encantan que los hermanos que están aquí con nosotros lean Deuteronomio capítulo 28. Bendeciré la arteza de amasar, bendeciré el fruto de tu vientre, bendeciré tu entrar y tu salir. Aleluya. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Aleluya. Vendrán a ti y te dirán, mire, me puede prestar, y tú no vas a ir. Me puede prestar, no. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A su nombre sea la gloria. Sigamos. Y entonces dice, bueno, dejémoslo en el 8, porque el 9 es un poco conflictuante. Honra a Jehová con tus bienes. Hasta ahí iba la predicación muy bien. Honra a Jehová con tus bienes. Hasta ahí vamos bien. Solo que tocan esos temas y se nos descompensa el bosquejo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, lo primero para Jehová. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y entonces dice la palabra, hay un concepto, ya estamos casi finalizando. Un concepto, mejor dos conceptos muy importantes en la vida. Y uno es el libre albedrío. Punto. Es el libre albedrío. El libre albedrío es muy importante. ¿Cuántos saben qué es el libre albedrío? Todos. La libre elección. El libre albedrío es lo que decide qué es la supervisión divina que se va a revestir en nosotros y nos va a conducir el 100%. Por aquí se complica un poquitico el camino. Que el Señor enderezca nuestras veredas mentales. Todo está en manos del cielo, excepto el temor al cielo. Puedes devolverlo en YouTube y entenderlo. A usted le manda en el cielo lo que sea, menos que tenga temor. Lo que quiera se lo manda. ¿Qué quiere que le mande? Dios se lo manda. Tus lagares rebosarán de mosto. Aleluya. Hasta lo último de la tierra. Bendita la gloria santa del Señor. Pero no le mandan temor. Tiene que meterse, no. Por eso, qué tan bueno es la adoración libre y voluntariosa. ¿Recuerdan lo que el pueblo presentaba? La ofrenda que más movía al Señor, la libre y voluntariosa. No esa que usted lo tiene que agarrar del cuello para que usted diga amén o para que usted diga aleluya. No, esa ofrenda no se la reciben. Déjese la Mamón, déjese la Colombia. Pero la otra, la del corazón contrito y humillado, tráigala ante la presencia del Señor, humíllese ante el Señor. Lea el final de los libros de los Salmos. Todo lo que respire, alabe a Jehová, aleluya, con címbalo resonante. Aleluya, bendito. El Señor no sufre de nervios. Somos nosotros los viejitos que se cae un pañuelo y miramos aterrorizados qué fue lo que pasó. Y entonces, lo que tu libre albedrío decide no es el destino, sino el cómo. Sí, es complejo, tienes que estudiarlo. Tu biología, tu código genético, tu estatus socioeconómico de nacimiento, el clima, las crisis políticas globales y el momento exacto de tu muerte física están 100% en la supervisión divina. Pero el uso que le das a esas cartas que el cielo repartió es lo único que Dios no predetermina. No. Las horas que el Señor te prestó para que estuvieras en la vida, tú las puedes usar como quieras, y donde quieras y como quieras. El Señor no te dice, tienes que usarlas así. Tiene que salir desde tu libre elección. Señor, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ay, qué dicha y culto, y voy a ir en fiesta. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé, yo llevo toda mi vida yendo a cultos y cada vez me gustan más. Bendita la gloria santa del Señor, a su nombre sea la gloria. Y entonces, deberíamos de recordar nuevamente el shock de la cruz, el impacto psicológico, la prueba de 40 días. Y dice la cáscara interna, la prueba de los 40 días ante el trauma de la crucifixión, elegirían el camino del miedo los discípulos y el abandono. Elegirían los discípulos volver de forma ordinaria a las redes de Galilea, aleluya. Procesarían el dolor y lo procesarían bien para convertirse en testigos. Era la lección de ellos en esos 40 días. Aleluya. ¿Te imaginas caminar con Jesús 3 años? Y a los 3 años, y él dijo que
lo vieron montado en un pollino y la gente tirándole los mantos y las túnicas y levantando las ramas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Y Jesús codeándose con Nicodemo, aleluya, y con Jairo, bendito el Señor. Y la mujer que quebró a los pies del maestro ese perfume costosísimo. Y el Señor diciéndole a la pequeña Tabita, Kumi, levántate, aleluya. Y el Señor, y ellos viendo que el Señor caminaba sobre el mar, sobre el lago, bendito el Señor, y que ellos estaban en un lugar y aparecía el Señor en otro, bendita la gloria santa del Señor, y que venían dos endemoniados gadarenos, yo no sé si con un machete o dos machetes, boleando los machetes, y todo el mundo salía asustado, corriendo en los sepulcros, y el Señor a los 33 años, en un ambiente oriental, me imagino que no era obeso, se le paró y le dijo, Legión, detente. Y ellos dijeron, ay, por favor, no nos envíes al abismo. Y luego ven a su Señor crucificado, maltratado. Y Él le dijo, el que lo golpeó, ¿crees que no puedo pedir una legión de ángeles? ¿Crees que no puedo pedir a mi Padre que me defienda? Aleluya. ¿Crees que estoy solo? ¿Crees que la corte celestial está durmiendo pensando en las tonteras que a veces el pueblo del Señor piensa? No, la corte celestial estaba a la expectativa. Había una lucha titánica, obvio. Las hordas del mal estaban avanzando y estaban enquistadas contra Jesús de Nazaret desarrollando el plan. Y los ángeles arriba en el ambiente celestial esperando un guiño de Jesús, un clic de Jesús para... Aleluya, gloria a Dios, bendita su gloria. Vuelvo a decir, a mí me gusta hablar de Jesús de Nazaret en película. Me obsesiona el tema de Jesús de Nazaret. Y entonces, aleluya. Y entonces el verdadero creyente tiene que tener claro el orden de las prioridades. Amén los creyentes. Amén los creyentes. Ok, no te preocupes. Un verdadero creyente en el Señor tiene que tener claro el orden de las prioridades. La fácil es buscar primeramente y lo demás, y lo demás, y lo demás. Aleluya. Esa añadidura a mí me gusta. La añadidura es como la propina. La añadidura es como la ñapa. Bendito el Señor. Las hermanas que hacen una comida les queda rico y le añaden una cosita más sin necesidad. La añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos un problema en el libro de Números, el capítulo 32, el versículo 16. Rubén y Gad eran de la tribu, las tribus eran jefes de tribu. Y entonces estos dos hombres ya estaban, hay un término popular, enguacados, una inmensa muchedumbre de ganado. Y le dijeron a Moisés, nosotros queremos establecernos en esta tierra y nosotros queremos edificar aquí y nosotros queremos esta tierra para hacerle una casa a nuestro ganado y unas ciudades para nuestros niños. La ecuación está al revés. Ellos primero dijeron, hermano Fabio, el ganado. O sea, es como que el hermano Fabio dijera, pastor, yo le voy a hacer un corral a unas vacas y después voy a ver si le consigo un cochecito a Benjamín. A Moisés no le dio risa. Moisés se enojó con ellos y le dijo, ustedes son de dura cerviz, ¿cómo se les ocurre invertir el orden de los factores? Pensaron primero en el ganado antes que en los niños. Y se enojó con ellos. El orden de las prioridades, bendito el Señor. ¿Para qué quieres bendición? Toda la gloria sea para Dios. Y entonces, ese trauma, ese orden de prioridades, las decisiones las tiene uno que tomar cuando tiene orden correcto de pensamiento. Las decisiones se deben de tomar cuando uno tiene en orden el pensamiento. Yo estuve orando 1 año por una petición, 1 año entero, 1 año, sin falta, martes, jueves, 1 año. Señor, dame la respuesta. Señor, dame la respuesta. Señor, dame la respuesta. Yo estaba esperando una respuesta. Primero llegó una, no la entendí, y luego llegó otra.
Pero es en la oración donde uno tiene que buscar la respuesta del Señor y tener la cabeza en orden. Si no tenemos la cabeza en orden, no vamos a tener un correcto pensamiento ante la presencia del Señor. Cuando vamos a tomar decisiones, porque tenemos una lucha entre el bien y el mal. Y hermano Rafael, el árbitro está vendido. Sí, aleluya. Ya lo entendieron. Sigamos. Y entonces, yo sabía que lo iban a entender así. Una de las pruebas más grandes de nuestros días, ¿saben cuál es? ¿Alguien tiene idea? Estamos en 5 minutos, finalizo. Una de las pruebas más grandes de esta generación, ¿saben cuál es? ¿Alguien puede ayudarme de la audiencia? El celular. Es una de las pruebas más grandes que tiene el creyente en esta época. Vamos a finalizar con esto, el celular. Los hebreos no permiten que un niño de 8 años tenga celular. Dicen, no, eso no lo permitimos, no está con nosotros, en nuestra idiosincrasia, no admito que el niño tenga un celular a los 8 o a los 5 o a los 4, no me parece. Y entonces hacen un análisis interesante. No lo encontré ni en Gemini, ni en GPT, ni en Google, porque es una información del Oriente y no es tan comercial. Pero dicen los pensadores hebreos, es un aparato sofisticado que un niño de 8 años, y me sorprendió esto, puede presenciar en una hora, lo que un adulto como yo hace 20 o 30 años tenía que pasar a lo mejor un año o un mes para saberlo. ¿Lo entendieron? Gracias, hermano Carlos. Con eso es suficiente. O a lo mejor un año o un mes para saberlo. Una persona que hace 100 años, a lo mejor en toda su vida, no podía ver lo que nosotros podemos ver en un día. No, esa persona o estaba en una finca, o estaba en una casa, pero no podía tener acceso a la información que hoy tenemos. Inclusive esa información nociva y mala, primero se vendían en revistas y eran todas envueltas en bolsas y era sumamente estricto. Hoy en día un niño como Dylan tiene información inmediata, al instante. Y hace 30 o 40 años eso no existía, esa información no existía. Y entonces, hoy casi todo el mundo tiene un celular y tiene todo a la mano, enfrente de él. Aquí viene lo interesante. Entonces las decisiones que tenemos a la mano, las decisiones de ver o no ver, ¿me estás entendiendo? Cada instante, cada segundo, estamos en un momento de decisión. Estamos en constante prueba todo el tiempo. 3 hermanos que me lo entendieron, gracias. Aleluya. La generación que creció con celulares. Yo nunca había escuchado esto. Es una de las mejores generaciones que se ha engendrado. Wow, ¿por qué? Dice mi consulta, es una generación de lucha y decisión trabajando el libre albedrío. Gracias por los 2 hermanos que lo entendieron. La fuerza de la decisión de voluntad todo el tiempo. No es lo mismo hacer deporte una vez al mes. No es lo mismo hacer deporte todos los días media horita. No es lo mismo hacer deporte 3 veces a la semana, 2 horas. Tienes que estimular cada parte de tu cuerpo, tren inferior, tren superior. Y más encima, como dicen en Chile, tienes que trabajar cardio. Porque si no trabajas cardio, vas a hacer ejercicios de peso, no vas a tener la fuerza, te vas a fatigar muy rápido. Vas a estar de la lengua con 25 dominadas. Si tienes 40 años y puedes hacer 25 dominadas, aplausos para ti. Si no, te recomiendo deporte. A un deportista que vive del deporte, ¿sabe cuánto entrenan los deportistas profesionales al día? 2 veces. A veces 3 veces. Sí, en la cancha, 2 o 3 veces. Entonces, cuando esta generación tiene en su mano la capacidad del libre albedrío, de hacer lo que quiera con ese celular, lo que quiera, lo que se le ocurre, va desarrollando una fuerza interna titánica, dominada, y desarrolla el dominio propio. Y entonces tú decides que sí y que no. Aleluya. Se llama libre albedrío. ¿Me entienden el concepto? Si es tan intenso, es básico pero es glorioso. Vamos finalizando. Y entonces, una vez al mes no es lo mismo que todos los días o 2 veces al día.
Bueno, los hermanos que estuvieron viendo el Mundial, ¿vieron los deportistas del Mundial? Hay un vikingo gigante. Y las hermanas latinas que miden un metro y cualquier cosita, dicen, wow, Señor amado. Y esa velocidad de eso. ¿Saben quiénes pasan a una serie de Mundial? Bueno, entre la legalidad, los mejores. Los mejores. No los que ven hacer los goles, los que hacen los goles. Estamos hablando de un plano legal. Los mejores. Los malos los van eliminando. Son 55 millones haciendo fuerza. No interesa. Chao, para la casa. Que son muy pobres este país. No importa, para la casa. Que esos son muy ricos y ganaron. Sigan para adelante. Esa es la ecuación de la vida. Bendito el Señor, punto. A su nombre la gloria. Y entonces cuando usted es fuerte en el Señor y tiene su libre albedrío, estamos frente a una generación, dicen los expertos, frente a una generación fuerte, a mayor accesibilidad y tentación a un solo clic. Den un aplauso al Señor. Mayor es la fuerza espiritual que se requiere para decidir correctamente, convirtiendo a la actual generación con una potencia de elevación espiritual sin precedentes. Aleluya. No tiene precedentes esta generación. Una generación fuerte y vigorosa. Aleluya. Que toman la decisión de servir al Señor, de adorar al Señor y de hacerlo en espíritu y en verdad. Y que toman la decisión libre y voluntariamente, con el celular en la mano, con el pecado en la mano, de decir, no, yo voy a agradar al Señor. Por este lado no es. Los que dicen, para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Mejor es su misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Los que quieren hacer lo correcto delante de la supervisión del Señor. A su nombre sea la gloria. Esos 40 días que el Señor estuvo supervisando a sus discípulos, mirando las falencias de cada uno de ellos y diciéndoles, tranquilos, quédense en Jerusalén. Después van a llegar hasta lo último. Aleluya. Y ¿saben algo? A nuestra patria celestial. Que el Señor les bendiga.